una vez a la semana. Probablemente sean las dosis óptimas. Darle el tratamiento al paciente hasta que el pico monoclonal le desaparezca, que ya no lo tenga, y ya que esté en ceros, entonces trasplantarlo. Eso es lo que creo que sería útil. Lo ideal es que la inmunofijación se haga negativa antes del trasplante, pero cuando ya tienen ustedes 0 o menos de 1 gramo, las cosas van a ir bien. Entonces, por lo que toca a la consolidación, lo ideal es el trasplante de médula ósea en pacientes con mieloma. Sigue siendo, yo creo, el tratamiento de elección. Hay dos opciones, autólogo y halogénico. Hay mucho más datos de que el autólogo al principio es mejor que el halogénico. El halogénico es más complicado. Y entonces, el mieloma múltiple es una de las enfermedades en las que el impacto de la intensidad de dosis ha sido demostrado. Y esto solamente se logra con el trasplante de células hematopoyéticas autólogas, que se comenzó a hacer en mieloma múltiple por acá, ¿verdad? Esa es la historia del trasplante de médula ósea. En la Clínica Ruiz de Puebla tenemos ya algunos años trasplantando desde 93 autólogos y 96 halogénicos. Y la indicación fundamental de los autólogos en nuestra experiencia, aquí saben ustedes la curva desde 93 hasta 2014 de los trasplantes que hemos hecho, llevamos 320. Usamos células periféricas no congeladas, se las sacamos al paciente y las guardamos en el refrigerador del banco. Empleamos esquemas cortos de acondicionamiento, específicamente una sola dosis de melfalán, 200 por metro. Hacemos las aféresis fuera del hospital, les damos antibióticos y antimicóticos y GCSF. Guardamos las células en un refrigerador, no las congelamos. Melfalán 200 por metro, y aquí está lo que tarda el paciente en recuperar 500 neutrófilos, 14 días. Para plaquetas, 24 días, y ven ustedes las cifras que tenemos. Podemos hacer fuera del hospital, sin meter nunca al hospital a un paciente, el 90% de los trasplantes. Esta publicación de 2003 se refiere a muchos pacientes trasplantados con diversas enfermedades. Ahí está la supervivencia global y la supervivencia libre de enfermedad. En el caso del mieloma, ahí hemos hecho una experiencia interesante, en donde vean ustedes la supervivencia de los pacientes con mieloma en la Clínica Ruiz, tratados con melfalán, prednisona, como antes se hacía. Cuando yo acabé mi residencia en nutrición, pues era lo que hacíamos. Y luego analizamos nuestra experiencia con 38 pacientes trasplantados, ahí está lo que tratamos. Se nos murieron 4, 2 por toxicidad, 2 por recaída del mieloma. Hicimos fuera del hospital la mayoría, y el costo promedio fue de $7,500. Aquí está lo que pasó a los pacientes con mieloma múltiple trasplantados en la Clínica Ruiz. Si uno, y ven ustedes, antes del trasplante y después del trasplante, remisión completa, very good partial remission, remisión parcial, y luego minimal response, antes y después del trasplante. Fíjense cómo a los que trasplantamos con más de 1 gramo de proteína, porque ya no les pudimos bajar más con talidomida y dexametasona, les fue menos bien que a los que trasplantamos con menos de 1 gramo del pico monoclonal. Y fíjense, en la Clínica Ruiz, los trasplantados de médula ósea, 80% vivos, y los de melfalán prednisona, pues obviamente les va mejor. O sea, ya no hay que hacer esto, ¿verdad? Datos de la Clínica Ruiz, datos de a de veras hechos por nosotros. Vean ustedes, acá está este método simplificado para hacer el trasplante de médula ósea, cuyos datos les presenté. Esto lo publicamos en Bone Marrow Transplantation hace algún tiempo, y lo han hecho ya en muchos lugares del mundo sin tener que congelar células. Es muy barato, no requiere hospital, en fin. Otra cosa que también analizamos en Monterrey, en el Hospital La Raza y en la Clínica Ruiz, fue la cuestión del melfalán en la vena o el melfalán oral para trasplantar. Ustedes saben que melfalán IV no hay en México. Analizamos 54 trasplantes en un estudio multicéntrico en México y publicamos esto en Annals of Hematology. Jorge Vela, David Gómez Almaguer, David Gómez, Amelia Morales, José Luis Delgado y un servidor. Y lo que encontramos es que el paciente trasplantado con melfalán endovenoso le va mejor que el paciente trasplantado con melfalán oral. Entonces, siempre que se pueda usar el endovenoso, hay que hacerlo, ¿verdad? El problema del endovenoso es que a veces no se consigue, ¿verdad? Y por ahí hicimos algún análisis de la cuestión de los costos.
asumiendo que el melfalán endovenoso, y fíjense lo que cuesta una ampolleta, o sea, 50 miligramos orales de melfalán en México cuestan $54, pero del melfalán endovenoso en México no hay. En España cuesta $33 una ampolleta, en farmacias de la frontera, aquí con México, $1,700, y en el MD Anderson, la misma ampolleta cuesta $5,000. ¿Cómo puede ser que en Estados Unidos cueste 150 veces el melfalán más que en España, verdad? Eso es verdaderamente criminal. La razón es muy simple. En Estados Unidos vende el melfalán endovenoso Celgene, que quiere acabar con el trasplante, porque ellos dicen que es mejor el Revlimid. Pero la verdad de las cosas es que es más barato que un paciente se vaya a España, se traiga en su bolsa las ampolletas de melfalán y se trasplante aquí en México, que comprarlo en Houston, ¿verdad? Entonces, emplear melfalán endovenoso, se puede también emplear melfalán oral, los resultados no son tan buenos, o bien irse a España a conseguir el melfalán endovenoso. Y luego utilizar células de sangre periférica, no utilizar médula ósea para los pacientes, movilizar las células de la médula ósea a la sangre periférica, que en algunos pacientes con mieloma no se movilizan muy bien, son los movilizadores pobres. Fíjense cómo los que movilizan menos células les va menos bien que los que movilizan más células. Aquí es menos de 1 millón de células por kilo de peso para trasplante autólogo versus más de 1 millón. Sin embargo, uno puede hacer algunos trucos, como son emplear el Plerixafor, que pues resuelve el problema, pero que es endiabladamente caro, ¿verdad? Cuesta casi lo mismo que el trasplante completo, una sola ampolletita de Plerixafor. Entonces, en mieloma trasplante autólogo, considerarlo en todo paciente joven. No darle melfalán antes del trasplante, porque se compromete mucho la movilización de las células. Iniciar con talidomida y dexametasona o lenalidomida y dexametasona con bortezomib, que es otra combinación que ya hablamos. Abatir lo más que se puede la paraproteinemia y usar siempre células periféricas. Trasplantar en remisión es mejor que cuando hay actividad. Congelar células y trasplantar en recaída, quién sabe, yo no lo hago, es mucho más caro porque hay que congelar las células. Melfalán 140 versus 200 es más o menos igual. Talidomida post-trasplante probablemente sea lo más indicado. Y luego esta pregunta de que si las nuevas drogas como la lenalidomida, el bortezomib, el carfilzomib harán el trasplante innecesario, pues quién sabe. Hasta ahorita el trasplante sigue siendo mejor y más barato que las nuevas drogas, ¿verdad? Sin embargo, hay quienes quieren acabar el trasplante en mieloma y utilizar solamente los IMiDs, y estas son las gentes fundamentalmente de Celgene. ¿Qué sobre el trasplante que hace quimeras, el trasplante que quimeriza a los pacientes? Los hace una sirena o un pegaso. Uno quimeriza a los pacientes trasplantados, primero los hace una quimera mixta y luego una quimera completa. Ven ustedes, este paciente con mieloma múltiple se trasplantó con un cordón umbilical en 2004 y está vivo en remisión. Él hizo una leucemia mieloblástica secundaria a mieloma múltiple y con un cordón umbilical se trasplantó y se curó. El cordón umbilical era de un negrito que tenía hemoglobina S y este muchacho adquirió hemoglobina S por el trasplante, pero finalmente se curó. Las historias de trasplantados de mieloma como estos realmente son raras. Este es el caso que publicamos de adquisición de hemoglobina S en un paciente que tenía leucemia mieloblástica mieloma, al que le pusimos un cordón umbilical. El trasplante alogénico en mieloma es más complicado, hay menos experiencia, es tóxico y el paciente ya recibió muchas cosas, entonces tiene más toxicidad. Lo ideal son los esquemas no ablativos. Hemos trasplantado nosotros 6 pacientes en la clínica Ruiz, los acabamos de publicar, y algo que es interesante es que fíjense, este paciente lo trasplantamos aquí en este momento con un pico monoclonal de 2 gramos, 2,5, y después del trasplante sin ningún tratamiento más se ha ido para abajo el pico monoclonal, lo cual habla del efecto de injerto contra mieloma, que es el que está curando a este paciente y que es el que uno quiere explotar ahí. Bien, ¿qué es sobre el mantenimiento después de que ya trasplantó a un paciente con mieloma? Bueno, no darle nada, darle dexametasona o darle inmunomoduladores del tipo de la talidomida o de la lenalidomida. También se puede dar bortezomib
carfilzomib, en fin, hay varias opciones. Si uno no le da nada al paciente, le va menos bien que si uno le da lenalidomida, o sea, Revlimid. Eso ya está demostrado. ¿Y qué es mejor darles talidomida o lenalidomida? Pues otra vez, ¿verdad? Cualquiera de los dos es mejor que el placebo y depende de lo que tenga el paciente. Lo que yo hago es que le doy al paciente después del trasplante talidomida. Y hasta que no hace neuropatía periférica, cosa que casi todos terminan haciendo,